2 nombres, 2 capturas, una en Uruapan, otra en Los Reyes de Salgado. Y detrás de cada uno de esos hombres, una red que durante meses cobró cuotas a aguacateros, madereros, productores de mezcal y resineros en el estado más convulso del país. Osmar y Óscar, el operador financiero y el jefe de sicarios. El que movía el dinero y el que mandaba a matar, cayeron en el mismo estado como parte de una estrategia que García Harfuch presentó esta semana con una cifra que nadie esperaba: 1.400 armas de fuego decomisadas en Michoacán desde octubre de 2024. 1.400. Y eso es solo el número de armas. Lo que hay detrás de esa cifra es otra historia completamente distinta, porque Michoacán lleva décadas siendo el laboratorio donde el crimen organizado mexicano ensaya sus modelos más sofisticados. Primero fue la familia michoacana, con su mezcla de narco y discurso pseudo-religioso. Luego, los caballeros templarios, con sus códigos de honor y sus libros de doctrina distribuidos entre sicarios. Después, los grupos de autodefensas que terminaron convirtiéndose en lo mismo que decían combatir. Y en medio de todo ese ciclo interminable de nombres y siglas, las mismas comunidades, los mismos campos de aguacate, los mismos bosques de resina y los mismos productores que año tras año entregan parte de su ganancia a quien tenga el control del municipio ese mes. Esta semana llegó Sheinbaum a Morelia, llegó Harfuch, y lo que presentaron en esa conferencia no fue solo un balance de capturas, fue la evidencia de que algo en ese ciclo está siendo interrumpido, por pieza, con una velocidad que Michoacán no había visto antes. En unos minutos vas a descubrir quiénes son exactamente Osmar y Óscar, a qué organizaciones sostenían con su trabajo y cuál es el dato de homicidios que confirma que algo real está cambiando en el estado. Una cifra que cuando la escuches te va a costar creer que es de Michoacán. Quédate, porque la historia detrás de estas capturas conecta con un mapa criminal que lleva 15 años mutando sobre el mismo territorio. El primero en caer fue Osmar. Su detención ocurrió en el municipio de Los Reyes de Salgado, en la región de Tierra Caliente, una de las zonas donde el crimen organizado michoacano tiene raíces más profundas. Las autoridades lo identificaron como operador financiero del cártel que opera en esa región, el llamado Cártel de los Reyes, una organización que construyó su poder sobre 2 pilares: la extorsión sistemática a productores locales y el control de rutas de distribución de droga hacia el norte. Osmar era el que recibía el dinero de los cobros, el que lo registraba, lo fraccionaba, lo distribuía hacia arriba en la cadena. Ese perfil de operador no aparece en los videos de enfrentamientos que circulan en redes sociales. Trabaja desde atrás, sin uniforme y sin arma visible, y por eso mismo es el tipo de objetivo que más tiempo cuesta identificar y más daño hace cuando lo eliminan de la estructura. Porque cuando cae un jefe de sicarios, la organización recluta a otro. Cuando cae el operador financiero, la cadena de pago se paraliza, los proveedores dejan de recibir, los salarios se retrasan y la estructura entera empieza a crujir desde adentro. Eso es exactamente lo que representa la captura de Osmar para el Cártel de los Reyes. Y eso no es lo más impactante de esta historia. En unos minutos vas a descubrir a cuántos sectores productivos de Michoacán llegaban los tentáculos de las organizaciones que estos 2 hombres sostenían y por qué la extorsión al campo se convirtió en el negocio más rentable del crimen organizado michoacano en los últimos años. Si todavía no te has suscrito a este canal, este es el momento. Aquí traemos cada captura, cada golpe al crimen organizado en México con el contexto que otros no te dan. El segundo fue Óscar, conocido como El Pelón. Cayó en Uruapan, la segunda ciudad más importante del estado. Una plaza que lleva años siendo campo de disputa entre distintas células que se fragmentaron de organizaciones más grandes. García Harfuch lo presentó como jefe operativo de una célula de los Caballeros Templarios activa en esa región. Sicariato, extorsión, cobro de cuotas con violencia a quien se negara a pagar. Su estructura era la que sostenía la capacidad armada de la célula en Uruapan. Los hombres, las armas, la logística de la intimidación. Con él cayeron también armas de fuego y diversas dosis de droga encontradas en el momento de su detención. Los Caballeros Templarios. Para quien no conozca la historia de ese grupo, hay que entender de dónde vienen para entender por qué siguen operando en 2026, 15 años después de que surgieron y a pesar de haber perdido toda su cúpula histórica. Aparecieron en 2011 como una escisión de la familia michoacana, después de la muerte de Nazario Moreno el Chayo y la ruptura entre los líderes que quedaron.
Desde el primer día construyeron algo que ningún otro cártel mexicano había intentado con esa ambición: una identidad institucional propia, con un código de honor escrito, con libros de doctrina que distribuían entre sus integrantes, con una narrativa de protección al pueblo michoacano que usaron para legitimarse ante las comunidades rurales, mientras al mismo tiempo cobraban extorsiones, desaparecían personas y controlaban el tráfico de droga en todo el estado. Servando Gómez Martínez, La Tuta, su líder más visible, fue capturado en 2015 después de meses de búsqueda intensa. Enrique Plancarte Solís, el Quique, cayó abatido en Querétaro ese mismo año. Nazario Moreno, el Chayo, que había sido dado por muerto en 2010 y reaparecido después, murió definitivamente en 2014. El liderazgo se desmoronó en cuestión de meses, y aún así las células siguieron ahí, mutaron, se reagruparon con nombres distintos, con jefes de segunda línea que tomaron el control de los territorios, con los mismos métodos y los mismos sectores productivos como fuente de ingresos. Ese patrón de supervivencia celular es lo que explica que en 2026, más de una década después de esas capturas, el Pelón todavía podía presentarse como jefe operativo de una célula activa de esa organización en Uruapan. Pero eso no es todo. Osmar y Oscar no fueron los únicos objetivos que cayeron durante junio en Michoacán. El balance que la SSP estatal presentó días antes que Harfuch incluye varios nombres más, cada uno representando una pieza distinta del mapa criminal. Ernesto Rafael, alias Sierra 1, y su hermano Alfredo, alias Sierra 2, fueron detenidos en Morelia, identificados como líder y segundo operador de la célula conocida como Los Sierra. Los señalan por el homicidio de un productor de mezcal en la zona sur de la capital y por extorsión activa en varios puntos de la ciudad. Ese asesinato es parte del patrón central que Harfuch identificó como prioridad de la estrategia. El crimen organizado michoacano convirtió los sectores productivos en su principal caja de ingresos, y quien produce aguacate, mezcal, madera o resina en Michoacán paga cuotas al grupo que controla el municipio, o enfrenta consecuencias que van desde el robo de la cosecha hasta algo mucho peor. Todavía no te he contado la parte que conecta todas estas capturas con el operativo más significativo del mes. En Tepalcatepec cayó Alonso, conocido como El Repollo, señalado como enlace logístico y operador de apoyo con vínculos directos con José Farías, alias El Abuelo, considerado el líder histórico del cártel de Tepalcatepec. La detención no fue solo un operativo local. Sobre El Repollo pesaba una orden de aprehensión con fines de extradición hacia Estados Unidos por tráfico de drogas. Su captura tuvo seguimiento binacional. El expediente que lo vincula fue construido con información compartida entre agencias mexicanas y estadounidenses, y ahora el proceso de extradición puede avanzar sin el obstáculo de tener al objetivo prófugo. Y hay un hallazgo de junio que dice más sobre el estado actual del crimen organizado en Michoacán que cualquier otro dato del balance. 9 presuntos sicarios fueron detenidos viajando en camionetas con emblemas falsificados de la Guardia Civil michoacana, uniformes, insignias, placas. Todo copiado con un nivel de detalle que permitía que esos vehículos pasaran retenes sin levantar alarmas inmediatas. El crimen organizado michoacano no solo enfrenta a las corporaciones de seguridad, las suplanta. Usa su imagen para moverse con más libertad, para intimidar a comunidades enteras sin necesidad de disparar, para llegar a puntos de cobro sin que nadie llame a reportarlos. Eso habla de una estructura que no solo tiene armas, tiene inteligencia operativa, capacidad de adaptación y acceso a materiales que deberían estar fuera de su alcance. Justo cuando crees que ya tienes el mapa completo, llega el número que lo cambia todo. García Harfuch presentó el balance acumulado del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia desde octubre de 2024 hasta mediados de junio de 2026, 1.342 personas detenidas por delitos de alto impacto, 1.398 armas de fuego aseguradas, más de 215,000 cartuchos, 6,600 cargadores, más de 35 toneladas de droga decomisada, 30 laboratorios clandestinos de metanfetamina destruidos e inhabilitados. Y en las 16 acciones operativas más relevantes del último mes, 246 artefactos explosivos decomisados junto a más de 17,622 cartuchos útiles adicionales, 246 explosivos en un solo mes. Eso no es el inventario de un cártel de drogas en el sentido convencional, es el arsenal de un grupo que opera con tácticas de conflicto armado.
Para sostener esos operativos, la Secretaría de Defensa desplegó 10.000 elementos del Ejército y la Guardia Nacional en Michoacán, con apoyo de la Fuerza Aérea con 3 helicópteros y drones de vigilancia capaces de cubrir las zonas montañosas donde las organizaciones criminales han operado históricamente sin obstáculos. Y la pregunta que todo ese despliegue lleva meses respondiendo queda confirmada en una sola cifra. Los homicidios dolosos diarios en Michoacán bajaron 46% comparado con enero de 2025. 46. En términos anuales, la reducción preliminar es del 37% entre 2025 y 2026. Y si esa tendencia se mantiene durante los meses que quedan del año, Michoacán podría cerrar 2026 con el promedio diario de homicidios más bajo en 11 años. Eso significa regresar a niveles de violencia anteriores a la etapa más sangrienta del Estado, la que coincidió con el auge de los caballeros templarios y la guerra de las autodefensas. Todavía no te he contado la parte más importante de lo que Harfuch dijo al final de esa presentación. Porque el secretario fue explícito. La tarea no está terminada. Los resultados son reales, pero el crimen organizado michoacano tiene décadas de historia, con redes de corrupción que atraviesan municipios completos y una capacidad de regeneración que ya demostró sobrevivir la caída de cúpulas enteras. Cada operador financiero como Osmar puede ser reemplazado si la estructura sigue intacta. Cada jefe de sicarios como Óscar el Pelón deja un vacío que otro hombre intentará ocupar en semanas. La diferencia entre lo que ocurrió en Michoacán durante años y lo que está pasando ahora es la velocidad de los golpes, la cobertura geográfica y la consistencia con la que se ataca a distintas organizaciones al mismo tiempo. Tiempo de recomposición. Hay algo en la historia de estas capturas que va más allá del operativo puntual. Cada uno de estos hombres representa un tipo distinto de daño que el crimen organizado produce sobre la economía y la vida cotidiana de Michoacán. Osmar vaciaba las ganancias del agricultor mes a mes. Óscar el Pelón aparecía cuando alguien se atrevía a negarse. Sierra 1 y Sierra 2 mataron a un productor de mezcal que probablemente solo quería trabajar. El Repollo conectaba la producción local con el mercado internacional de drogas a través de rutas que cruzaban la Tierra Caliente hacia el norte. Y los 9 sicarios con uniformes de la Guardia Civil mantenían el miedo en comunidades donde la presencia real de las autoridades llegaba tarde o no llegaba. Desmantelar esas piezas, una a una, con la frecuencia con la que se ha hecho en los últimos meses, es lo que produce la reducción de homicidios que ahora las cifras confirman. Eso es lo que significa que en Michoacán, en este momento, algo esté cambiando de verdad. Si esta historia te dejó pensando en cuántos nombres más van a caer en los próximos meses en Michoacán, y en si la tendencia de reducción de violencia puede mantenerse mientras las organizaciones criminales siguen intentando reorganizarse, imagina lo que vas a encontrar en los próximos videos de este canal. Aquí cubrimos cada operativo, cada captura y cada número que define la guerra contra el crimen organizado en México, con las fuentes verificadas y el contexto que necesitas para entender la historia completa detrás de cada titular. Si todavía no te has suscrito, este es el momento de hacerlo. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna actualización, porque en este canal la información llega antes y llega completa. Nos vemos en el próximo video.